estoy en el aire. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Contento, muy emocionado de estar con ustedes en este tiempo. Si acaso ustedes dicen que han sido bendecidos con las intervenciones y conferencias que yo he dado, realmente para mí esta ha sido una gran experiencia. Y yo he sido bendecido enormemente, exponencialmente. Yo he sido bendecido por el Señor en esta comunión que en su gracia Él me ha permitido tener con ustedes. Yo me siento muy feliz de compartir la palabra de Dios con ustedes, los desafíos que tenemos por delante con ustedes, que son también mis desafíos, y creo que Dios nos va a respaldar para enfrentarlos con éxito. La preocupación mía cuando tengo la oportunidad de participar en actividades como esta no es qué tan bien ustedes se sienten, aunque deseo que se sientan muy bien, pero esa no es la meta suprema. La meta suprema es qué tanto le queda y qué tanto les sirve lo que yo pueda compartirles a ustedes a través de estas exposiciones. Y realmente lo que más me satisface es que me suceda lo que me pasó la vez anterior en que estuve aquí, que me encontré con algunos hermanos que casi ni lo reconocía y me decían: usted fue el predicador que dijo tal y tal cosa allá en La Vega. Eso realmente emociona a uno. Uno dice, bueno, vale la pena, aunque sea de manera pausada y lo más pedagógicamente posible, tratar de hacer de que la palabra de Dios llegue a la gente y estos recursos se conviertan en una herramienta para la gente poder vivir. Y en esta mañana yo quería saber, o quisiéramos un ejercicio, a ver si ustedes se saben de memoria, porque es un recurso. Yo no creo mucho en lo memorístico, pero sí hay que tener ese marco de idea presente en la mente para desarrollarla, darle impulso y moverla hacia las acciones. Yo creo en eso. Entonces, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio, a ver cómo andamos en eso. Yo quiero que el marco teológico fundamental para todo creyente, ustedes lo reciten a coro cuando yo le diga. Cuando yo diga uno, ustedes dicen el uno. Cuando yo diga dos, ustedes dicen el dos. Y cuando yo diga tres, ustedes dicen el tres. Hagan un buen coro, que ustedes son buenos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Dense un aplauso. Yo sé que hay algunas interrogantes ya en las mentes de ustedes. ¿Qué pasó, hermano, en su dedo pulgar derecho? Bueno, sufrí esta mañana una pequeña herida. Me hice una pequeña herida. No fue un intento de suicidio tampoco. Y manipulando algo que estaba pelando en mi habitación.
Sin embargo, esta pequeña herida es parte del mensaje, porque yo comencé a sangrar y a tomar servilletas, y cuando llevaba 3 servilletas y estaban rojas las 3, dije, no, yo voy a buscar auxilio. Me topo con Nehemías y Nehemías me dice, ve donde Susana. Y Susana me paró el sangrado, me curó, me dio una cátedra de atención primaria y de cuidados, y me dio su testimonio de por qué ella tenía las competencias para atender mi dedo pulgar que estaba averiado. Ella me dijo, cuando yo vi a mi padre en su estado de enfermedad y de sufrimiento, yo tenía 13 años, y yo dije, yo no voy a permitir que nadie más atienda un cercano a mí que no sea yo. Yo quiero atender a mi padre, y le dio toda la atención de que ella pudo, pero ella de ahí en adelante se dedicó a la enfermería. Así es. Amén. Está retirada, y yo espero que el dedo pulgar mío no sea su última cirugía. Que siga haciendo cosas, porque miren, y yo estaba precisamente en ese momento estudiando la pertinencia del servicio, el llamado que tenemos a servir. Y lo estaba comparando con ese afán que nosotros tenemos de estar en el púlpito, de estar entre las multitudes. Miren, nadie se había dado cuenta. Nini, Nehemías y ella fue que se dieron cuenta. Ahora, sí, después del trabajo, después de la operación, pues ya lo saben todos. Qué bueno. El tema de hoy, un tema parecido, casi igual al que de manera general yo traté desde este mismo lugar en el 2009. Pero el tema del mensaje ya segregado y dispuesto en los 5 temas que estoy tratando es la misión de la iglesia en un mundo posmoderno y globalizado. Y yo voy a ir quizás en el sentido pedagógico más asimilable, porque hay aspectos que yo quiero que lo entendamos todos. Y para eso, porque voy a hablar un poquito de la posmodernidad, de qué es eso, de la globalización, de qué es eso, y cómo esos factores han afectado y han tenido un impacto enorme en toda la cultura y obviamente en la vida de la iglesia, y cómo, entendiendo esos fenómenos globales, históricos de la cultura, nosotros podemos continuar respondiendo con el Evangelio de Jesucristo a estas tendencias, a estas fuerzas que de veras tienen bastante incidencia en toda la vida y toda la sociedad. Pero tampoco es nada que deba sorprendernos, porque Pablo
le dice a Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 3, comenzando en el verso 1, lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Yo quiero hablar en esta mañana de lo que es la posmodernidad. Quiero explicar eso. Y como le dije, quiero explicárselo en los términos más asimilables, digeribles, comprensibles. A finales del siglo XIX, la sociedad mundial, el mundo, fue transformado por los descubrimientos, por los avances de la tecnología y la ciencia. La razón aplicada a el conocimiento, ¿no?, aplicado a la realidad, trajo transformaciones. El buque de vapor, el ferrocarril, el transporte, las comunicaciones, todo el entorno mundial se transformó, cambió. Eso fue el resultado de que a través de las ciencias físicas, las matemáticas, los conocimientos, lo aplicaron a la realidad objetiva, a lo que era visible, a lo que era palpable, y el ser humano logró, para su beneficio, transformar esa realidad. Eso trajo el progreso, eso trajo grandes cambios sociales. Pero como el hombre vive en sociedad, necesitaba cambiar las relaciones que lo unían, el orden social en que disfrutaban de estos conocimientos, de estas tecnologías, de esta ciencia. Y trataron de aplicar los mismos conocimientos que se aplican desde las ciencias físicas, trataron de llevarlo a las ciencias sociales y políticas. Y pensaron que así como se podía hacer y transformar una máquina y darle toda esa configuración de exactitud y perfección donde se pueden predecir resultados, esas mismas
ideas, ese mismo razonamiento podía aplicarse a la construcción del orden y el aparato social. Entonces se pensó que así como una máquina es el resultado del trabajo y la aplicación de un hombre, de los conocimientos y los recursos conocidos, esas mismas premisas, esas mismas técnicas podían aplicarse a la sociedad y el hombre podía crear una sociedad y un hombre conforme a esos criterios. La idolatría comenzó a tomar un auge inusitado. ¿La idolatría de qué? De la ciencia, del progreso, de los avances. Entonces surgió la tendencia casi dominante de que en un crecimiento tan vertiginoso, tan preciso, tan auspicioso de la ciencia, la idea de Dios por fin debe cesar. Una de las cosas que ante tantos avances no se debe seguir propagando es que Dios es el que dirige la cosa aquí, cuando nosotros podemos hacer tantas cosas sin que notemos la intervención de Dios. Esa idea trajo ideología como el marxismo, que descubriendo las leyes históricas, así mismo como se descubrieron las leyes que rigen la física y la matemática, que rigen la cuántica y todo lo que el hombre, desde su razón y desde su aplicación a los materiales que le ofrece la realidad, puede aplicar. Ellos pensaron que se le podía aplicar a la sociedad y que iban a desarrollar la sociedad perfecta. Había un culto, una devoción por el progreso, por la ciencia, por todas esas cosas. Pero eso tendría que traer un indicador que validara esas aspiraciones que el ser humano tenía. ¿Qué era eso? Para que el sueño de lo aplicado a la ciencia, a la realidad a través de la ciencia, fuera verificable y fuera posible, cuando se aplicara esto al orden social y político, a las relaciones que definen la vida colectiva de la gente, eso tenía que traer un mundo de paz y convivencia, una transformación del ser humano en un ser que verdaderamente respondiera a las aspiraciones más supremas que tiene el ser en sí mismo. Pero no pasó así. ¿Qué desmintió eso? ¿Qué desmintió eso? Eso lo desmintió y lo negó. Primero, 1912. Hace 113 años, el martes cumplió 113 años, que se hundió el Titanic. Con el Titanic no solamente se hundió un barco,
se hundió la soberbia, se hundió el orgullo, se hundió la pretensión del ser humano de un mundo perfecto. Y dice que cuando le preguntaron a alguien, algún periodista preguntó en la entrada que qué tan confortable era el Titanic, alguien le respondió: este barco es tan seguro que ni Dios lo hunde. Y 2 días después de zarpar de Escocia, ese barco se hundió. Y dicen los conocedores y los historiadores que el barco se hundió, ondulaba su descenso con la melodía de la orquesta que tocaba en la proa: cerca de ti, Señor. Aún en medio de los momentos más difíciles y duros, hay gente que puede alabar a Dios, que puede glorificar a Dios. Y ahí está ese dilema del Titanic. Pero con el Titanic se hundió una de las pretensiones más soberbias que podía exhibir el hombre. En 1914, 2 años después, estalla la Primera Guerra Mundial. Ese hombre con conocimiento, con dominio, con poder, con una razón que se podía endiosar, desciende bruscamente y se matan 30 millones de hombres, 30 millones de personas en una guerra que no tenía razón de ser. Hay un cambio en la mentalidad. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, donde murieron otros tantos millones más, y la conciencia humana a nivel colectivo. Porque déjenme decirle algo: el ser humano es uno solo. O sea, ¿qué le digo? Si nosotros hacemos así y tomamos la historia de la humanidad completita, y lo metemos en el escrutinio de la inteligencia artificial, metemos toda la voluntad de todos los caracteres, toda la psicología, todas las emociones de la humanidad, y sácame un hombre, sácame uno solo. Y él le va a sacar, la inteligencia artificial le va a sacar el mismo hombre que se describe en la Biblia. Oigan esto, Señor: una unidad. Pero esa unidad a nosotros no tiene que venir la inteligencia artificial a decirnos, a describirnos. Nosotros la sabemos. La palabra de Dios dice que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y que esa imagen y semejanza de Dios fue estropeada por el pecado. Y tenemos un hombre hecho por Dios, dañado por el pecado, y que solamente se salva por Jesucristo. Amén. Amén. Dice San Agustín que el ser humano tiene un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar. La única respuesta capaz de llenar lo que le falta al hombre, de completar al hombre, de humanizarlo plenamente, es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Por eso yo no creo en más nada
Solamente creo en ese evangelio y por eso lo predico. Gloria a Dios. Creció la producción. Es cierto que se organizó la sociedad. Hubieron grandes avances. Hubo de todo. Europa se recuperó. Se tomaron grandes iniciativas. Los protestantes jugaron un papel extraordinario, no reconocido ni difundido, en la reconciliación de los países y su posterior recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí nacieron organizaciones importantes como el Consejo Mundial de Iglesias, que usted puede tenerle toda la crítica que usted le quiera tener, pero en un determinado momento jugó un papel donde los criterios y principios y valores cristianos jugaron un rol importante, como siempre debe de ser. Donde hay gente de Dios, tiene que haber paz, tiene que haber reconciliación, tiene que haber esa reciprocidad que aleja todo egoísmo, todo espíritu de ambición, de poder. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy. Pero tanto la tecnología como el desarrollo de la ciencia altera la cultura y el comportamiento social. La sociedad de hoy no es la sociedad de los 90. La sociedad de los teléfonos colgantes no es la sociedad de los celulares. De alguna manera, la técnica cambia el curso de la cultura. Y eso lo estamos viendo. Pero había una conciencia grupal, diríamos, una conciencia selecta, la intelectualidad, los artistas del siglo XX quedaron decepcionados de ese mundo. Y nacen manifestaciones artísticas como el cubismo, el surrealismo y una serie de manifestaciones que ahora comienzan a cuestionar lo que es el ser humano a partir de la creatividad que ellos tienen y que Dios le ha dado, aunque ellos no lo reconozcan ni lo sepan. Y surgen el dadaísmo. Comienza a haber un desborde de lo racional, de la valoración idolátrica que se tenía de la razón humana, de la exactitud, a lo emocional, a lo empírico, a lo espontáneo, ¿qué es el hombre? Bueno, el hombre es un ser humano que está, es un ser que está a la deriva, que haga lo que quiera, que goce la vida, que tire todo por la borda, porque no hay esperanza. El progreso, la ciencia no nos va a salvar. Y hay una tendencia a denegar la vida a través de lo mismo que es el ser humano. El arte se dedica a contradecir. Ya no se pinta la naturaleza, ya no se pinta el paisaje que habla de la creación. Ahora lo que se pinta es un arte introspectivo, el arte que tiene que ver, el arte abstracto, que tiene que ver con
el sondeo, la introspección freudiana de lo que tenemos adentro, y salen muchísimos monstruos y muchísimas cosas y muchísimas feuras. Y las ideologías comienzan a ajustarse a esos cambios culturales. Hay un ejemplo. ¿Cuántos disfrutaron del devocional de esta mañana? ¿Qué nos transmitió en sus letras el devocional de esta mañana? Esperanza, adoración, algo sublime. Jesucristo basta, todas esas cosas. En el 1954, un músico llamado John Cale, los jóvenes que les gusta estar averiguando, yo sé que lo van a hacer, dio un concierto. Salvador se ríe. Yo sé que se va para la inteligencia artificial, para Google y esas cosas. En 1954, ese músico John Cale, en un tiempo de rebeldía, en un tiempo de decepción, de desilusión, de provocaciones, de irreverencia, de todo tipo, él dio un concierto. 4:33 se llama el concierto. 4:33. ¿Ustedes saben qué significa 4:33? Que el concierto duró 4 minutos y 33 segundos. ¿Cómo lo dio él? Era un pianista virtuoso, un concertista tremendo. Se llenó el salón. Él se sentó en el piano. Duró 4 minutos y 33 segundos sentado en el piano. Se puso de pie y dijo: se terminó el concierto. Pero eso tiene un mensaje subyacente y responde a una ideología, a una filosofía que comienza desde el mismo arte a atacar el arte, porque todo arte es una manifestación de Dios, de una propiedad de Dios, que es creador. Y si el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, todo lo que el hombre hace es una reproducción, es una réplica, es una extensión y afirmación de lo que Dios es, de lo que Dios es. Entonces, hay un empeño en negar a Dios a través de la música, del arte, de la sociedad, del consumo de droga, del placer, de la destrucción de la familia. ¿Ustedes saben cuál era la filosofía subyacente en este concierto? Cualquier cosa que suene, una lata vieja que se le cae a alguien en la calle y produce sonido, ya eso es arte. Todo lo que se da fortuito y produce sonido, ya eso es arte. Esa era una agresión a la capacidad creativa, desde la creatividad a la capacidad creativa del hombre. Pero no es un hecho aislado, es una negación del ser humano mismo. Una tendencia que se ha extendido hoy. No hay arte, hay ahora en Londres, Mario Vargas Llosa cuenta en su libro La civilización del espectáculo, de un señor apellido Hearst, que hizo una exposición en Londres, y él fue.
¿Qué había en la presentación? Una vaca, la cabeza de una vaca, en sus huesos, una vacinilla, una serie de objetos en desorden tirado ahí. Esa es la exposición. Lo grande es que había que pagar para entrar y se llenó. Hay un libro genial, un libro que yo leo con mucha frecuencia. Se llama El puño invisible de Carlos Granell. Yo escribí un artículo reseñando ese libro, también se lo voy a mandar a ustedes, para que ustedes vean cómo es el mundo postmoderno. Entonces, toda esa tendencia, si han pasado al mundo popular, y todo lo estrafalario, todo lo irresponsable, todo lo sin sentido, es lo que está dominando la sociedad. Nadie quiere pensar en compromiso, nadie quiere pensar en construir. Todo el mundo piensa en que el mundo es un azar y ellos son unos azarosos que están ahí a que se lo lleve el viento. Y esas son manifestaciones que ustedes la ven continuamente. El hombre ha perdido el sentido de dirección. El mundo se ha globalizado, se ha perdido la confianza y la fe en el progreso continuo. El ser humano quiere regresar a condiciones más primitivas, más sueltas, más espontáneas. Ha agredido el sexo y todo lo que es formal lo ha agredido. A nivel de las grandes instancias que dirigen el mundo, se han instalado los disparates más irracionales que se pueden conseguir. El asunto del sexo. ¿Cuántos sexos hay? 175. Y contando. Y contando. La realidad es, claro, ha sido tan desaforada, tan desacertada, tan loca la idea, que son muchos los que se están retirando de eso. Espérate, ya no siga por ahí porque yo no puedo aceptar eso. Y han caído y hasta se han convertido. No, vámonos con la verdad. La ideología no puede contradecir la biología. La biología dice que son dos sexos, mujer y hombre. No hay manera. Por más que lo disfracemos y por más que queramos crear una cosa que no existe, no es admisible esa. Y hoy tenemos esa gran confusión. Ahora, eso ha tenido su impacto en la iglesia. Hay una iglesia que privilegia lo emocional y lo racional, irracional. Y en base a eso, en base a una subjetividad, crean tendencias y corrientes. Y para mucha gente no es tan importante sujetarse a lo que dice la Biblia como, llamándose religioso, crear corrientes, movimientos, denominaciones y cosas extravagantes. Y ha surgido con la posmodernidad el individualismo, la competencia, la lucha feroz por destruir y desplazar al otro. Y eso se ha manifestado en muchas iglesias. Hay muchas iglesias y hermanos y gente que lo que tienen es, bueno,
Su meta es ser grande, ser poderoso, tener dinero. Y la esencia de lo que es la iglesia se ha diluido en toda esa corriente. Hace un mes estaba yo trabajando con un hermano que se llama Carlos Alfredo Vallellanes. Es un tremendo hermano en lo que tiene que ver con plantación de iglesia. Y estábamos trabajando el plan estratégico de la plantación de iglesias para el Caribe. Ellos son una fundación grandísima, global, que está plantando iglesias de verdad. Y estábamos analizando las estadísticas para proyectarlas para el futuro. El año 26 por ahí y otros. Un plan a mediano plazo. Y se está hablando de las plantaciones de iglesias en República Dominicana. Estamos creciendo en eso. Iglesias. Cuando hablamos de plantaciones de iglesias, no estamos hablando de templos lujosos, grandísimos, con muchísimas cosas, iglesias sembradas en la comunidad. Iglesias vivas. Iglesias que tienen una esencia y una conexión interior y con Dios verdaderamente desafiante. Y que en Surinam, que en Cuba, que están creciendo. Él es puertorriqueño, Alfredo Vallellanes. Y cuando vamos a trabajar el crecimiento de las iglesias en Puerto Rico es el país que queda más reducido, más abajo en las estadísticas de plantación de iglesias que estamos analizando en todo el Caribe. Y él, que es puertorriqueño, le dice a alguien, pero Vallellanes, no están creciendo las iglesias en Puerto Rico. Dice, ¿qué podemos hacer para plantar más iglesias? Y Vallellanes contestó, bueno, no están creciendo, pero la propuesta mía es que comencemos a cerrar algunas que hay allá. Porque es deprimente lo que están ofreciendo, influida por todas estas corrientes que han deformado la vida, han deformado el evangelio y están haciendo un daño grandísimo a la sociedad. Nosotros tenemos que en República Dominicana evitar eso, frenar eso. Ha pasado en todas las iglesias lo que voy a decir y voy a dar un consejo. Si usted está en una de las iglesias de la confraternidad de iglesias bíblicas y misioneras de la República Dominicana, si usted está en una de ellas, pequeña, grande, dinámica, quédese ahí. No coja para otra iglesia a buscar nada. Desarrolle y haga su fe aquí. Si en algo ustedes no se equivocaron con la invitación del predicador, es que el predicador no viene a buscar miembros. Yo vengo para que ustedes sean mejores. Amén. Y mantenemos buenas relaciones. Pero yo no quiero un miembro de aquí en mi iglesia. Quédese aquí. Y cuando usted quiera conseguir un saborcito diferente y cree que yo lo tengo, invíteme. Pero siga trabajando ahí. Amén. ¿Por qué? Porque hay hermanos que siguen gente. Y de esta iglesia se ha ido gente atrás de otra. No entiende su llamado ni su propósito aquí. De la iglesia que yo dirigía, no era pastor, pero dirigía muchos aspectos.
se fue un hermano. Una iglesia grandísima. Muchas luces, muchas cosas. Y un día va a mi casa a buscar al hijo mío para que vaya a esa iglesia, para que conozca. Yo no, déjalo ir, y él va. Cuando él llega, digo, ¿y qué participación tú tienes allá? No, ninguna. Yo me siento, yo creo que era músico en la iglesia de Cristo Misionero y tocaba y cantaba todos los domingos. Tú te fuiste de aquí para sentarte allá. ¿Cuántas veces tú has hablado con el pastor? No, era en julio. Tengo una cita para septiembre. Digo, barbarazo. Cuando tú puedes hablar con Abraham menos todos los días y hasta comer en su casa, te fuiste para allá. Volvió para atrás. Sí, porque, señores, no es la parafernalia, no es el lujo, no es el brillo, es el contenido lo que usted anda buscando en su iglesia. Hay una respuesta. Hay una propuesta de gente que ha trabajado este tema, que se ha metido a estudiar estos cambios culturales y han propuesto una reacción contracultural. Vamos a hacer cosas que el mundo la ve ridícula, rara, pero que corresponde a lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a hacer cosas sencillas. Vamos a involucrarnos con la gente necesitada del pueblo. Vamos a llegar hasta la gente que tiene necesidad y vamos a suplirla, no solamente con el evangelio oral, sino con acciones que lo dignifiquen, que lo ayuden, que lo hagan entender que son seres humanos. Vamos a desarrollar, como dice mi amigo Harold Segura, una ternura que humanice la fe y redima la vida. Vamos a privilegiar la vida. Vamos a crear espacios de acercamiento, de confianza, de solidaridad, de amor, de ternura. En todos los lugares donde nos movamos. A mí me llama la atención la manera en que Jesús manejó su ministerio. Y voy a hacer una comparación con el Quijote, porque en una visión contracultural, nosotros tenemos que hacer cosas que parecen locuras, pero que son necesarias que se hagan para cumplir la voluntad de Dios. La Santa Cena. Yo escribí un artículo hace 2 días sobre la Santa Cena. Nuestras iglesias, incluyendo la mía, oye, son muy apáticas a la Santa Cena. La Santa Cena no es un sacramento tan valorado en nuestras iglesias. Son de las cosas que le hemos dejado a los católicos. Los católicos toman la hostia y el vino casi todos los domingos. Nosotros nos pasan muchísimos domingos y no nos acordamos, incluyendo mi iglesia.
No sé cómo son ustedes, pero la mía. Y autocrítica para mí. Pasan meses. Y es un hermano que a veces me dice, pastor, ¿cuándo le van a celebrar Santa Cena? Digo, el domingo que viene. Sí, porque vaya el contenido de lo que es, del significado y del valor que tiene la Santa Cena. Yo le mandé a Nehemías un artículo que yo escribí sobre la clave teológica de la pasión. Es sobre la película de Mel Gibson. Esas son películas que se pueden ver. ¡Qué crueldad! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto sufrimiento! Desgarradores se ven en esa película. Todo apuntando y estrellándose sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuán dramática es la guía de esa película para enseñarnos lo que Cristo sufrió. La gente sale estremecida, dolida, profundamente conmovida cuando puede ver la película sobre la pasión de Cristo, de Mel Gibson. Y yo digo en ese artículo que esa película es interesante porque es muy realista, porque Cristo llevó un sufrimiento inmenso cuando murió en la cruz del Calvario. Todo el peso de la maldad, del pecado, todos los horrores acumulados fueron ahí a converger en ese cuerpo endeble que fue maltratado, que fue vejado, que fue descuartizado. Y él dice, antes de ir a ese suplicio, coman este pan y mastíquenlo, así como mi cuerpo va a ser machacado, va a ser triturado, va a ser sometido a un duro sufrimiento para que ustedes lo saboreen y sepan y tengan en su propia fisiología, en su propia anatomía, un símbolo de lo que yo he sufrido. Y voy a sufrir por ustedes, porque ese es mi cuerpo. Y lo que sale de ahí, el jugo que me van a sacar es mi sangre. Bébanselo ustedes y saboréenlo, para que sepan que ese es el sacrificio que yo estoy haciendo para ustedes, para sacarlo de su estado de perdición, de pecado y maldad, y llevarlo a una posición. Hagan esto en memoria de mí. ¿No es interesante eso? Háganlo en memoria de mí. Y tengan presente que con esto anuncian mi muerte, pero también mi regreso. Amén. Mi venida. Es significativa la Santa Cena. Háganlo siempre en memoria de mí. Acuérdense de mí. Nosotros somos mal agradecidos. No sacamos el tiempo para recordar. Celebramos muchísimas cosas. Y no hay cumpleaños que se nos pase. Pero la muerte de Cristo la tenemos en un segundo plano. Ojalá la recuperemos y le demos valor. Yo digo que los católicos no han quitado eso, porque hasta la Santa Cena de Vince, para mucha gente católica es. Yo estoy loco por un cuadro de eso en mi casa, pero no me atrevo a ponerlo. Se descarrió el hermano. Pero eso es arte. Un arte válido. Un arte de un artista que en su estado de desesperación estaba buscando una unidad, un punto de apoyo para su época. Era un matemático, era un versado, pero no encontró un punto de apoyo filosófico, artístico, que le permitiera
afincar y definir su vida. Por eso pintó la Santa Cena. No sé qué pasó con él, pero había un dilema y un gran conflicto religioso en la vida de Leonardo da Vinci, que lo llevó a plasmar esa obra. No, nosotros la ubicamos con idolatría, con no sé qué cosa, con no sé qué cosa. Y hasta, si usted tiene un cuadro de eso en su casa y llegó un hermano, va a orar por usted y va a reprender todo el fondo del mundo. Yo me aprovecho y cuando voy a una casa y lo veo, me deleito y me gozo. Y doy gracias a Dios por Vinci, su obra, y por la manera gráfica en que me hace vivir mi fe a través del arte. Si un día voy al museo donde está, sé que voy a disfrutar muchísimo. ¿Ustedes recuerdan qué hizo Jesús cuando terminó de impartir y comer la Santa Cena? ¿Ustedes recuerdan qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se queda? Se despidieron y fueron a luego mataron el hijo. ¿Y qué más? Instruyó a los discípulos, dio información y presentó el trabajo que tenía que hacer. Pero hay algo que él hizo. Otra ceremonia que él hizo. Dice que él se paró a lavarle los pies a los discípulos. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto porque esto nos permite conectar la trascendencia, lo grande, con lo local, con lo doméstico, con el compromiso. ¿Dónde dice la Biblia que lavar los pies es un sacramento o es una cosa religiosa? Lavar los pies era una actividad profana de la calle, era una costumbre, una atención a la gente, nada más. Llegaba a mi casa cansado, por las piedras del camino, con los pies malolientes, cenizo, polvoriento, enlodado. Exactamente, todo eso. Es como fregar ahora. A las mujeres no les gusta fregar. Bueno, porque hay que embrujarse con toda esa grasa, con todas esas cosas. Eso era mismo, un fregado. Un fregado, un lavado, un planchado. Es más, era un poquito más rebajado. Lavar los pies. Tenía un aspecto que es interesante que recuperemos. Usted le puede lavar los pies a una gente de pie. ¿Qué tiene que hacer? Postrarse, prácticamente arrodillarse. Y usted aprende a mirar el rostro de la gente desde abajo. Cuanto a nosotros nos gusta tanto mirar al otro desde arriba. Jesús nos está enseñando el servicio. El servicio que conecta con la vida, con las necesidades cotidianas de la gente. En las iglesias pentecostales, en los tiempos que yo me integré, se intentó hacer rituales de lavatorio de pie. Y hubo que dejarlo. Y qué bueno que lo dejaron. Porque era tanta la hipocresía que salía, que no valía la pena. No es un ritual religioso, es un compromiso con la vida, con la salud, con el bienestar,
con la atención, con el cariño, con la simpatía, con el empoderamiento con la gente. ¿Cuántas veces, sin tener que lavarle los pies, hemos hecho un gesto de servicio, de humillación, de compañerismo, de buenas relaciones con nosotros? Bueno, estamos lavando los pies. Pero oigan bien, no se queda ahí la cosa. Cuando le toca a Pedro que le lave los pies, espérate, maestro, eso no va conmigo. Tú, a lavarme los pies a mí, no acepto eso. Y yo me imagino a Pedro, alarmado. El Señor lo infirió. ¿No quería que haga los pies? Aquí. No tiene parte en mi reino allá. ¡Ay, maestro! ¡Espérate! Qué interesante es cómo lo profano, lo cotidiano, de repente pasa a lo trascendente, a lo eterno, a lo del más allá. Qué interesante. Un principio. No hay un mundo profano por allá y un mundo sagrado por acá. Hay un mundo donde nosotros vivimos y como iglesia cumplimos nuestra misión. La iglesia concentrada en sí misma o en sí misma no es la iglesia que el Señor quiere. La iglesia que el Señor quiere es la iglesia que vivió y predicó Dietrich Bonhoeffer. La iglesia para los demás. La iglesia con el compromiso con nosotros. La iglesia que está abierta para todos. Esa es la iglesia. La posmodernidad y estos valores nos han llevado a crear a nosotros una iglesia élite, una iglesia exclusiva, una iglesia de grupito. Una iglesia que se mata por los cargos, pero que ignora el servicio. Y el liderazgo es, el verdadero liderazgo es, no descubrir un puesto para pelear por él, sino descubrir una necesidad y decidir suplir. Eso es liderazgo. Nosotros tenemos que desarrollar un liderazgo de servicio, un liderazgo de amor, un liderazgo de compromiso. Y hemos creado unos paradigmas que nos alejan de la gente, que nos alejan de la vida, que nos alejan de la realidad, y creemos que estamos muy cerca del cielo, cuando el verdadero Cristo es el Cristo que se está moviendo en las comunidades, en la gente, en los barrios, donde están las necesidades, ahí está Cristo. Debemos estar en esos lugares y participar y gozar y disfrutar con la gente humilde, con la gente del pueblo, con la gente que tiene necesidad. Aprendamos a escuchar, aprendamos a vivir con las necesidades y a suplir. Vamos a desarrollar una contracultura. Para desarrollar una contracultura evangélica contundente, tenemos que desarrollar una locura misionera, porque lo que Jesucristo estaba haciendo ahí era una locura a los ojos de muchos jeques que se creen dueños y señores del espacio donde tienen alguna autoridad. Hay gente que no hace un servicio humano porque entiende que eso lo denigra y lo rebaja.
Eso es un paradigma que hay que destruir. Todas las necesidades humanas son oportunidades de engrandecimiento, de nobleza, de altura. Amén, amén. Pero la cultura ha construido eso. Si usted va en su carro y ve una necesidad, usted no se puede bajar de un carro del año para ir a atender a alguien. Usted tiene que seguir porque otro debe encargarse de eso. No le deje a otro lo que Dios lo llamó a hacer a usted. Amén. Aunque sea el servicio menos reconocido, piense en lo que usted puede hacer. Tenemos que construir. Y dice, ya estoy terminando, pero hay un triángulo parecido al que nosotros estamos trabajando, que como les dije anoche, tiene 3 ejes. Arriba tiene una afirmación de la vida en Cristo. En sus lados tiene una experiencia de comunidad. Y debajo tiene una conciencia de trascendencia. ¿Por qué mezclo esto? Porque sin esa conciencia de lo que es la vida, sin ese sentido y experiencia de comunidad, no podemos llegar a entender la trascendencia que tenemos como seres humanos, como hijos de Dios, llamados a disfrutar de su reino. La comunidad lavar los pies. El sentido de trascendencia: si no te lavo los pies, no te veo allá. Hacemos cosas pequeñas para ser grandes. Y hay mucha gente que cree que hay que hacer cosas grandes para ser más grandes. Y las cosas pequeñas son las que nos engrandecen. Señores, esta mañana leía yo que Vargas Llosa dijo, Vargas Llosa, el premio Nobel que acaba de morir, él dijo que él decidió por todas las opciones del mundo ser escritor. Y él dijo, no importa qué yo tengo que hacer, podré hacer todas las actividades que me presente la vida, pero la voy a hacer provisionalmente, para sostener mi sueño y vocación de ser escritor. Parece una locura. Cuando Don Quijote se estaba muriendo, llamaron a Sancho. Y cuando él vio que era de verdad que se estaba muriendo, Sancho le dijo al Quijote: no te vayas, noble Hidalgo, no te mueras, no te vayas, quedan cosas que hacer. Tú no puedes vivir muriendo. Y hay gente que consiguió un título en la universidad, consiguió un empleito y se ha acomodado, y en esa placidez, en esa limitación, se está muriendo. Dijeron, ya yo llegué, ya yo terminé, y no se han dado cuenta que es el tiempo de vivir, es el tiempo de desarrollar un proyecto de vida, es el tiempo de continuar.
Usted no ha llegado, usted está en el camino. Usted se muere si quiere. Pero hay mucha vida y muchas cosas que hacer. Y comprométase con ella hoy. Diga, Señor, ¿cuál es mi desafío? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué me falta más por completar que yo quiero hacerlo? No se acomode en la cama. Levántese y enfrente el camino, aunque sea declinando, pero camine. Muérase en el camino, no se muere en la cama. Muérase en la calle, como dice el refrán cibaeño. Yo no le temo a la muerte, aunque me halle en la calle. Sin el permiso de Dios, la muerte no mata a nadie. No se muera en su cama. Levántese. Y aún en la cama, si usted tiene vida, puede dar consejo, puede organizar su familia, puede retirarse con victoria y puede dejar un testimonio poderoso. Pero no se muere en vida. Siga hacia adelante. Susana, acuérdate cuando me estaba arreglando mi herida, que no era de muerte, por cierto. Yo duré 35 años en tal sitio. Después duré qué sé yo cuánto en la Procuraduría trabajando con presos. Ahora estoy retirada, estoy sirviendo en la iglesia. Y ahora te estoy curando esta herida que tú te diste. ¡Gloria a Dios! Porque hay vida. No se mueran en el camino. Sigan adelante, que hay esperanza. Hay muchos retos, hay muchas contradicciones, pero hay que seguir adelante. El Señor le bendiga.